Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con el capítulo. Estábamos viendo los mecanismos de sobrevivencia. Habíamos indicado que de acuerdo a estos mecanismos también nos damos cuenta, bueno, o buscamos o tenemos una respuesta del por qué en muchos casos es difícil se hace difícil deshacerse de una maleza, ¿no? Suele ocurrir muchas situaciones en las cuales estas plantas llevan algunas ventajas, si quieren, en comparación con las plantas cultivadas. Es así que uno de sus mecanismos, habíamos indicado, que era la prolífica producción de semillas y también en algunos casos de propágulos. ¿No? Al decir prolífica, bueno, nos estábamos refiriendo a la abundancia, ¿no? A la gran cantidad que se producen en relación a las semillas. Y esta parte ya habíamos hecho más énfasis en otro punto, donde hemos hablado también del peso, del tamaño y demás que puede soportar una planta para poder cargar, si quieren, una gran cantidad de semillas en comparación a otro tipo de plantas. Bueno, pasamos ahora a otro mecanismo. Que se refiere a lo que los malezólogos le llaman el banco de semillas. Y también podríamos hablar de los propágulos, ¿no?
banco de semillas y o propágulos en el suelo. Al decir esto, al mencionar este punto de banco de semillas y o propágulos en el suelo, cuando se habla de un banco, obviamente se está refiriendo a esta cuestión del suelo, ¿no? Porque le asemejan al suelo como un banco, porque se suelen depositar semillas, ¿no? Y también, en este caso, se suele retirar las semillas que no necesariamente el retiro va a ser en forma de semilla, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, cuando se habla de este banco de semillas o de propágulos relacionados al suelo, nos dicen que esto representa la suma de las semillas que se van a producir en una gestión, más semillas que pueden estar de años anteriores, también semillas que pueden llegar de otras áreas, de otros lugares, gracias al viento, a los animales, a las personas, etc. ¿No? ¿Recuerdan que dijimos que hay muchas plantas que suelen desprender sus semillas en el mismo lugar? Y hace, obviamente, una baja germinación, una tasa de baja de germinación, decíamos, porque va a encontrar competencia, ¿no es cierto? Entre varias semillas en el mismo lugar va a haber una competencia, como quien dice, el más fuerte va a sobresalir. Pero no se olviden también que existe esta cuestión de la dormancia, que en muchos casos ayuda a que esta semilla que ha caído, digamos, en un lugar determinado, no encuentra las condiciones y por lo tanto va a entrar en la etapa de dormancia, ¿no? Y eso hace que el banco, el suelo, se vaya incrementando de las semillas, del número de semillas. Ahora, ¿en qué casos hablamos de, estamos hablando de banco, hemos dicho depósito, retiro, ¿no? También existe el retiro. Ahora, en el caso de retiro o pérdida como semilla, bueno, suceden muchas situaciones, ¿no? Existen muchas situaciones en las cuales la semilla al convertirse en planta, obviamente, ya está perdiendo esa fase de semilla. O sea, cuando llega a germinar y da origen a una planta. Pero también ocurre la pérdida de las semillas por diferentes situaciones, ¿no? Suelen ser alimento de aves, hay aves que se alimentan de semillas, insectos que también recolectan las semillas. Dependiendo dónde se encuentre esta semilla, si podría ser un ambiente húmedo,
entonces va a ser afectado por patógenos también. Patógenos como hongos, los cuales van a hacer que muera la semilla. O también puede ocurrir que esta semilla pueda caer en lugares donde no va a poder germinar, ¿no? Es decir, a una profundidad del suelo donde no va a llegar a germinar. O puede ser también llevada por algunas lombrices a lugares donde ya no va a poder germinar, ser llevada por animales superiores, a lugares donde no va a encontrar las condiciones y bueno, iba a perder o se van a morir estas semillas. O también puede ocurrir que ocurra una muerte natural de la semilla. ¿No? O sea, la semilla va muriendo. No puede ocurrir que la semilla tenga una muerte natural debido a que va a desaparecer sus reservas, en las reservas que tiene almacenadas. Esto por diferentes situaciones. También puede ocurrir que el embrión no esté bien formado de la semilla, ¿no? Entonces va a llegar también a morir. Entonces hay muchas situaciones por las cuales las semillas no llegan a tener una alta tasa de sobrevivencia, ¿no? Y lo mismo o algo parecido va a ocurrir con los propágulos, ¿no? Si bien el suelo también es, se dice, un banco, pero para los propágulos, también por diferentes situaciones, estos propágulos, si bien van a estar en el suelo, son depositados en el suelo para que puedan producir nuevas plantas, no van a ser tan comparadas con las semillas porque en los propágulos, por ser órganos o partes de órganos, ¿no? Entonces no tienen mucho tiempo, ¿no? Para esperar las condiciones favorables. Nos puede ocurrir que existan algunas condiciones que van a hacer que estos propágulos lleguen a podrirse, a secarse y no van a producir la planta que debería ser, ¿no? O las plantas que debería ser. Siempre cuando se habla de propágulos, las características con las semillas siempre van a ser diferentes, obviamente, ¿no? En algo se van a parecer, pero en la mayoría de los casos siempre los propágulos llevan más desventaja que las semillas. Otro aspecto importante que tiene como un mecanismo de sobrevivencia, se habla de la longevidad. La longevidad nos dicen que es un mecanismo de sobrevivencia para las especies para que no puedan desaparecer de este mundo, ¿no? Ahora, ¿qué es longevidad? ¿No? ¿Qué entendemos por longevidad? Es un término que ustedes lo han escuchado. Me imagino que en algún momento han escuchado o han usado, ¿no? Se habla de personas longevas, por ejemplo, ¿no? Aquellas que viven mucho tiempo. Actualmente, en relación a las personas, se sabe que esto de la longevidad ha disminuido.
comparado con nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con esta cuestión de las semillas, principalmente, que tienen esta característica de la longevidad. Se dice que la longevidad es el tiempo durante el cual las semillas, en este caso, las semillas de las malezas, permanecen viables. Ahora, cuando hablamos de la longevidad, obviamente, esta longevidad no es la misma en todas las plantas porque va a depender de muchos factores. Depende mucho principalmente de la especie, ¿no? Depende de qué especie estemos hablando y también depende de las condiciones de almacenamiento, ¿no? O sea, las condiciones en las cuales se encuentren las semillas. De acuerdo a los estudios que han hecho, nos dicen lo siguiente, ¿no? Se ha visto que muchas semillas conservan, nos dicen, su viabilidad por un mayor tiempo cuando están en lugares fríos y secos. Fríos y secos, en comparación, obviamente, con lugares calientes y húmedos, ¿no? No se olviden que la humedad también puede afectar para que no ocurra la longevidad. La temperatura, obviamente. Ahora, decíamos, depende mucho de la especie, porque existen algunas especies cuyas semillas tienen pocos días de viabilidad, a comparación de otras especies que pueden durar muchos años. Ya habíamos hablado, por ejemplo, de esta planta que es el lobo de la India. De la Nelumbo nucífera, ¿no? Que de acuerdo a los estudios que habían hecho con carbono 14, las semillas podrían estar viables o estaban esas semillas viables por 1000 años aproximadamente, ¿no? Entonces eso es algo importante, interesante, que puede ayudar bastante en darnos una explicación del por qué no desaparecen estas semillas o estas especies. Ahora también ocurre que en relación a la longevidad, decíamos que depende mucho de algunas características, ¿no? De algunas condiciones para que pueda existir esto de la longevidad, ¿no? Los factores que pueden influir, nos dicen, son la profundidad en la profundidad en el suelo en el cual se encuentre la semilla. También influye bastante el tamaño de la semilla. Y bueno, también se habla en relación a los propágulos, no se habla tanto de longevidad, ¿no? Porque ya decíamos que los propágulos, por ser órganos latentes, vivientes y demás, no existe mucho esto de la longevidad.
entendiendo con un mayor tiempo, ¿no? De vida. Por eso es que esto de longevidad se refiere más que todo a las semillas. Algo importante que no estábamos mencionando es que va a existir la longevidad se va a dar la longevidad cuando la semilla tenga su reserva nutricional, si quieren, bien formada. Se sabe que la mayoría de las semillas de las malezas que tienen un peso pequeño, bueno, se dice que tienen una mayor y menor longevidad, ya que generalmente esas semillitas pequeñitas y livianas se encuentran en menos de 5 centímetros de profundidad del suelo. Por lo tanto, eso hace que estas semillas suelan germinar inmediatamente. Y también tenemos acá el otro mecanismo que también es muy importante, la dormancia. En relación a la dormancia, bueno, todos tenemos una idea, ¿no? De lo que es la dormancia. Todos podríamos dar o tenemos una idea para explicar, digamos, lo que es la dormancia. Pero vamos a tener el siguiente concepto para que todos tengan la misma idea. Cuando hablamos de dormancia, nos dicen que la dormancia es un atraso o retardamiento, es un atraso o retardamiento del proceso de la germinación Ya, ese es un concepto cortito que vamos a tratar de entenderlo, ¿no? Mientras esté en etapa de dormancia la semilla, obviamente no va a ocurrir esto de la germinación, ¿no? Y para ello, como siempre mencionamos, para que la dormancia se cumpla, también dependen de algunos factores. Ahora, en relación a esto de la dormancia, existen o se habla, como siempre hemos indicado, principalmente se habla de la dormancia en semillas. Casi siempre, cuando se habla de dormancia, se habla de las semillas, ¿no es cierto? Casi siempre es un aspecto normal, digamos, que la dormancia se refiera principalmente a las semillas. Pero también se suele hablar, en algunos casos, de la dormancia de propágulos.
No es muy común, obviamente, pero que sin embargo se suele hablar. O sea, existe esta cuestión de la dormancia en propágulos. Por lo tanto, vamos a dar un pequeño trabajo en relación a lo que es esto de la dormancia para que ustedes puedan averiguar, puedan enterarse un poco más de esto de la dormancia. Vamos a anotar lo siguiente para que tengan claro qué es lo que tienen que averiguar. Se habla, les decía, de dormancia en semillas y dormancia en propágulos. En relación a la semilla de las dormancias de las semillas, no en semillas, aquí se hablan principalmente de 3 tipos. Se habla de la dormancia innata, dormancia inducida y la dormancia forzada. Y también les decía, tenemos acá, se habla de la dormancia en propágulos. No es muy común esto, o si quieren, no es nada común hablar de dormancia en propágulos, pero sin embargo, de acuerdo a los estudios que han hecho los fisiólogos y malezólogos, también hablan de este tipo de dormancia en los propágulos que en muchos casos no se suele tomar en cuenta. Y acá nos hablan de 2 tipos de dormancia. La dormancia apical y la dormancia ambiental. ¿No? Entonces, estos aspectos, o sea, este tipo de dormancias que ustedes van a averiguar, les va a servir bastante para que puedan entender sobre el mecanismo que tienen las malezas en relación a la sobrevivencia. Es importante entender esto. De acuerdo a ello, bueno, estamos entendiendo, estamos aprendiendo a que todo tipo de planta siempre va a buscar la sobrevivencia, y para ello estamos indicando que existen diferentes mecanismos, ¿no?, que les ayudan a cumplir con ese objetivo. En comparación, siempre decimos en comparación con las plantas cultivadas. Nuestras plantas, nuestras especies cultivadas, bueno,
han perdido en algunos casos, gracias también a esto de la biotecnología, al avance científico. Muchas de nuestras especies, les decía, han perdido esto de la dormancia, por ejemplo, ¿no? Hay especies cultivadas que no necesitan ya la etapa de la dormancia, ¿no? Y obviamente esto lo ha hecho el ser humano para su beneficio, ¿no? Por esa razón uno puede tener la semilla y inmediatamente puede sembrarla para poder ya tener la planta respectiva. Se sabe que todas las plantas tienen esta etapa de dormancia, todas las especies, pero que debido a estudios, avances científicos, en algunos casos se ha ido buscando la pérdida de esta dormancia porque vamos a pensar que perjudica, digamos, ¿no?, a la cuestión de la producción de alimentos para el ser humano. Por esa razón, en muchos casos ya no tienen dormancia. Y no es lo mismo hablar de la dormancia, les decía, en propágulos, ¿no? Es más, no hay estudios así científicos, si quieren, con ejemplos determinados, donde nos expliquen un poco más a detalle esta cuestión de la dormancia en propágulos, ya que también tenemos hola. Parece que alguien quería participar o quiere participar, pero no se le escucha bien. Bueno, parece que no. Entonces decíamos que también nosotros tenemos especies cultivadas que se reproducen por propágulos vegetativos, ¿no es cierto?, en comparación a las semillas. Hablando algo bien conocido, tenemos el caso de la papa, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí, en ese caso, no se habla tanto de dormancia, ¿no? O sea, no se sabe, si quieren, si existe algún tipo de dormancia. Como les digo, no se ha dado mucho énfasis en estudios donde nos puedan explicar sobre la dormancia en propágulos. Lo único que nos dicen es que sí existe esta situación y que se tienen estos dos tipos de dormancia, ¿no? Se habla de esa situación. Por lo tanto, ustedes van a averiguar para enterarse más sobre esto. ¿En qué caso se da la dormancia innata, inducida y forzada, ¿no? ¿Cuál será la diferencia de estas tres? Tendría que estar claro, tendrían que entender bien la diferencia de estos tres tipos de dormancias. Lo mismo que en la dormancia de propágulos, tendríamos que tener claro a qué se refiere la dormancia apical, a qué se refiere la dormancia ambiental, y mejor aún, acá se tienen algunos ejemplos para dar de algunas especies que tienen ese tipo de dormancia.
No se olviden, jóvenes, que cuando uno hace un trabajo de información, no importa cualquier tipo de trabajo de información que se realiza, siempre se tiene que dar la cuestión de la bibliografía, ¿no? Ustedes que ya están terminando la carrera, obviamente, más aún tienen que saber esto, ¿no? Trabajo de información que no tiene bibliografía, como que no se toma en cuenta, ¿no? Eso desde colegio, obviamente, deberíamos saber, ¿no? Y tener ese tipo de información, ¿no? De qué libro está sacando, de qué página de internet está sacando esa información. Entonces, eso siempre va a bibliografía. Porque ocurre muchas veces o me ha ocurrido en algunos casos, en que presentan información muy interesante, información muy valiosa si quieren, y quiero enterarme más de esa información, quisiera saber de dónde sacaron esa información y no tiene bibliografía. No puedo encontrar la bibliografía, ¿no? Entonces, siempre cuando uno hace un trabajo de información, no importa de qué tipo sea, tiene que haber la bibliografía. Ahora, obviamente no van a poner como otros jóvenes, principalmente los de primer semestre, ¿no? Primeros semestres colocan bibliografía, internet, ¿no es cierto? Colocan internet, colocan Google y demás. No, ustedes ya tienen que saber señalar este tipo de bibliografía en relación a qué tipo a qué normas están, qué norma están usando, ¿no? Y eso sabemos que lo llevan en técnicas, si no me equivoco, de investigación, o taller de grado 1 también, si no me equivoco, llevan toda esta información. Entonces, todo lo que llevaron anteriormente, tiene que servir ya para las siguientes asignaturas, les tiene que servir para su trabajo, etcétera. Entonces, solicito sí o sí, no se olviden de colocar el trabajo, la bibliografía en su trabajo de información. Una consultita, por favor. No escuché bien, ¿alguna consulta? Hola, hola. Sí. Quería consultar si es que hay algún tipo de estudio donde consiste en aumentar la dormancia, digamos, en el caso de la papa, por decir que requerimos bastante, porque año tras año se requiere refrescarla. Pero imagínese que a veces que el productor o nuestros investigadores, digamos, quieren simplemente posponer esa parte. ¿Cómo sería, Inge? Eh, como les decía, lamentablemente no hay ese tipo de información. O sea, hasta el momento, si bien a nosotros nos interesa esto de la papa, pero sin embargo, no hay ningún estudio científico, si quieren, que se haya hecho en relación al tema que dice su compañero, ¿no? No alargar, digamos, la etapa de la dormancia, ya que algunos piensan o saben o dicen que no es beneficioso, ¿no? Ya que por la necesidad que uno tiene de obtener alimentos, entonces es mejor, dicen, si no tiene dormancia, ¿no? Por eso es que en esto de alargar la dormancia no se ha hecho ningún estudio, ¿no? Tal vez por falta de interés, no sé, o